Buenos días, mi nombre es Ruth Elizabeth García Medina, curso el tercer tetramestre en la maestría en Psicología Educativa. El tema que voy a abordar es la inteligencia emocional, en específico las artes sociales. Estas es una aptitud emocional en la que nosotros desarrollamos la capacidad de conocer y transformar los sentimientos. Aquí presento una imagen en la que alguien que acaba de vivir una experiencia sintió o desarrolló ciertas emociones durante ese proceso, las cuales está compartiendo con otra persona que, si se alcanza a percibir, posee un sol anteriormente. Esta persona, al estar escuchando, al estar compartiendo la vivencia que vivió su amigo o conocido, comienza a adentrarse a ese nido de emociones, a esa situación, para poder comprender y entender las razones o los motivos por el cual él pudo o no sentirse de cierta manera. Para nosotros llegar a desarrollar esa capacidad, primero debemos de tener un dominio de nosotros mismos. Esto significa que yo voy a conocer aquellas cosas que pueden reprimirme o aquellas cosas que pueden llegar a impulsarme. Es decir, lo que me hace sentir bien o lo que me hace sentir mal. Una vez que nosotros seamos capaces de autorregularnos, podemos llegar a desarrollar estas habilidades que viene siendo la autorregulación de nuestras emociones e incluso la empatía hacia otros. El primer subtema a desarrollar es la expresión de las emociones. Esta se despliega en 3 roles diferentes. El primero de ellos es cuando nosotros llegamos a minimizar lo que sentimos. Cuando estamos frente a una persona que creemos que es una autoridad o que tiene un papel más importante que el que nosotros llegamos a desarrollar, solemos minimizar lo que esa persona puede hacernos sentir al momento de hacer o de decir algo. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño temor o un respeto, dependiendo de cómo se maneje la situación, y solemos hacer inferiores nuestras emociones para evitar un conflicto con dicha autoridad. Después, lo contrario es cuando, por ejemplo, en la situación de los infantes se desarrolla más esta situación de maximizar las emociones. Esto es cuando los niños pueden llegar a sentir un pequeño dolor o una alegría. Ellos suelen expresarlo de una manera tan grande que nosotros creemos que lo puede llegar a estar exagerando. Sin embargo, es la situación en la que ellos pueden llegar a llamar la atención del adulto, de sus padres o de la persona más cercana hacia ellos. Esta magnificación de la emoción lo hacen con la intención de captar la atención de aquellos que a él le importan, con la intención de ser el centro de atención, valga la redundancia, y poder cumplir su objetivo, que es este de hacer notar el cómo se siente, ya sea mediante un berrinche o una risa o una alegría que para nosotros puede incluso llegar a ser exagerado. Por último, el tercer despliegue de rol es el de sustituir. Yo incluso llego a compararlo un poco con el de minimizar. La diferencia aquí es que nosotros minimizamos por el hecho de que existe una autoridad. Y aquí yo siento que nosotros suprimimos la emoción o nuestro pensamiento por querer congeniar con la otra persona, sin importar si esta es una autoridad o no,
como lo es en este caso en específico, y aquí es simplemente por seguir una conversación o seguir una convivencia pacífica. Es decir, yo sustituyo lo que pienso o siento con tal de llevar la fiesta en paz, como coloquialmente solemos decirlo. Después tenemos lo que viene siendo la expresividad y el contagio emocional. Este suele presentarse mediante intercambios. El primero viene siendo el tácito. Este tipo de intercambio es simple y sencillamente nosotros estar frente a otra persona o otro grupo de personas. El simple hecho de interactuar o de compartir un espacio con alguien más, yo ya estoy realizando un intercambio. Tenga o no conversación, puesto que mi rostro, mi postura del cuerpo puede llegar a transmitir o a intercambiar la información que yo, de la manera en la que yo me estoy sintiendo. Podemos llegar a transmitir mensajes corporales, aunque estos no lleguen a ser orales. Después tenemos otro que se llama subterráneo, es decir, que al nosotros estar conviviendo o conversando con alguien, podemos interpretar que esa conversación o esa convivencia con la persona me puede llegar a nutrir, es decir, que yo puedo aprender algo, puedo sacar un provecho, puedo aprovechar la información que estoy obteniendo y verme beneficiado. O bien puede verse de una manera tóxica, es decir, que el ambiente en el que me estoy desenvolviendo no es de mi agrado, no me siento a gusto, creo que esas palabras o esos mensajes corporales que la persona me está transmitiendo no son los ideales para mí, porque pueden llegar incluso a hacerme sentir mal. Y por último está el popular o encantador, es decir, que disfruto estar con la persona que me está haciendo ese tipo de intercambios. Esto suele suceder más comúnmente en un entorno de personas que son nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, las personas que nos hacen sentir en paz, en calma, que disfrutamos cada momento, así sean los mensajes con máxima expresión. Incluso podemos identificar cuando estos los están minimizando o sustituyendo, y nosotros estamos en una correlación a gustos y tranquilos. Estos tipos de intercambios incluso pueden llevarnos a la imitación. Esto sucede mucho en las familias, incluso en los pequeños, que imitan los actos de los adultos. Aquí viene un ejemplo de cómo la mami se tapa el rostro y el niño le está imitando. Es un acto quizá o una emoción que están presentando en cuestión de felicidad, pero también puede presentarse a la inversa, con ejemplos de cómo llamar la atención a los hijos. Quizás el hermanito mayor pueda imitar las palabras o los movimientos o reacciones que tienen los padres y hacerlo con sus hermanitos menores o con sus mascotas o con personas aún y cuando sean adultas. Suelen utilizar el lenguaje para imitar a esa figura de autoridad que ellos pueden llegar a tener. Todos los intercambios o las imitaciones pueden presentarse de diferente manera en todas las personas, ya que esto depende mucho del sistema nervioso autónomo que tenemos o que desarrollamos nosotros, pues podemos llegar a ser más expresivos o más pasivos dependiendo del control que tengamos. Incluso puede ocurrir una sincronización, es decir, como cuando decimos de que estamos conectados, pensamos lo mismo. Esto viene del hecho de la sincronización, el que sabemos cómo reaccionar, sabemos lo que le gusta al otro, lo efectuamos, lo hacemos durante la conversación, los ademanes que se van presentando pueden ser similares
aunque no sean imitados, sino que más bien estamos sincronizados, conectados en el mismo tema, en la misma estructura que nosotros hemos ido forjándonos, puede irlo teniendo la otra persona. Continúo con los rudimentos de la inteligencia social. Aquí existen 4 tipos de elementos básicos. El primero es la organización de grupos. En este tipo de organización siempre suele destacar un líder. No precisamente tiene que ser un líder de trabajo ni grupos de trabajo como se desarrollan en la escuela. Pueden ser líderes sociales y grupos sociales, en la que una persona toma el mando y organiza al grupo en el que se encuentra. Negociar soluciones, para ello tenemos un mediador. Aquí la imagen, bueno, viene alguien que está separando a 2 personas. No precisamente tiene que ser un mediador en discusiones, sino que también puede mediar o puede guiar la conversación que se está dando dentro del grupo social en el que se encuentran. Las conexiones personales, aquí es cómo yo me conozco, me controlo y lo expreso, sé expresarlo, no abuso de mi emoción ni solamente de pensar en mí, sino que puedo compartirlo de tal manera que no ofenda ni agreda a alguien más de mi grupo. Además está el análisis social, el cual me permite identificar u obtener una idea de, al momento de ver el tema que se está desarrollando, detectar, ok, quizá incluso puedo detectar, bueno, él es el líder, con él me puedo acercar para alguna duda, o detectar quién es el mediador, bueno, quizá él me pueda ayudar a relacionarme con esta persona. Entonces, estos 4 elementos son los que me ayudan a desarrollar mi inteligencia social. Todo lo contrario a esto, viene siendo algo que le llaman camaleones sociales, perdón, se me había ido el término. Esto quiere decir que en lugar de yo desarrollar estas habilidades, lo único que hago es fingir, y el hecho de querer ser popular o el hecho de querer entrometerme en la relación de las personas me lleva aún más allá y pierdo el control, incluso ya ni siquiera reconozco mis emociones porque mi única intención es caerle bien a los otros. Tenemos también aquí la génesis de la incompetencia social. Esto se refiere a que tengo una carencia para poder socializar con las personas. Incluso puedo llegar a esto se debe a que quizá en la infancia hubo fracaso en el aprendizaje o quizás en la enseñanza de los adultos al solamente limitarme a monosílabos como es el sí y el no, y dejar de lado frases como el por favor, gracias, buenos días, con permiso, y poder entablar o relacionarme con otras personas. A esto se le llama disemia, que incluso yo puedo sentirme muy a gusto estando hablando y la otra persona, lo que decíamos hace rato de los mensajes corporales, puede estármelos mandando y yo ignorarlos. Esto se debe a que soy incapaz de reconocer todas esas características y elementos. Después tenemos un tema que dice, te odiamos, el momento crítico. Aquí es muy importante, pues se entabla de la relación, vienen 3 diferentes pasos a aplicar para poder congeniar con un grupo social. En este caso iniciamos con observar lo que hace el grupo, imitar las acciones que están haciendo ese grupo para que se sientan cómodos con mi presencia, y finalmente hablar, es decir, conversar con ellos y compartir lo que yo estoy sintiendo y mis experiencias. Después viene el resplandor emocional, un informe de un caso. Aquí manejan 3 elementos importantes que viene siendo el distraer, empatizar y dirigir. Es decir, que cuando yo me encuentro en una situación de riesgo o que veo a algunas personas que difieren dentro de una conversación, yo debo de mantener la calma,
distraer a la persona que se encuentra en una situación en la que no está controlando ni regulando sus emociones, empatizar con dicha persona y finalmente dirigir por completo su atención hacia otro foco o hacia otro lado para así evitar un problema mayor y disminuir el riesgo de una pelea. Y esto sería todo. Gracias.